Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Jorge Eduardo López. Soy consultor y ayudo a las empresas a mejorar la parte de eficiencia operativa y a mejorar sus resultados en una forma innovadora y con herramientas de un uso muy fácil. En este curso aprenderás la importancia que tienen las empresas familiares dentro del ámbito económico de México. Aprenderás también cómo utilizar herramientas útiles y fáciles para poder identificar los principales riesgos, fortalezas, oportunidades de tu negocio. Aprenderás también a cómo identificar los principales retos a los que se tienen que enfrentar las empresas familiares y que son la base importante para poder hacer un crecimiento adecuado. También aprenderás a saber cómo vas a identificar e institucionalizar elementos básicos de tu empresa para poder llevarlas a un siguiente nivel, es decir, poder mejorar, identificar y controlar riesgos y gobiernos, órganos de control para que tu empresa vaya al siguiente nivel y sea lo que tú siempre has soñado, es decir, una empresa que tenga buenos ingresos, que sea fácil de manejar y que de alguna forma no dependa totalmente de tu estancia en la misma. Voy a dividir este curso en tres partes. La primera parte hablaremos acerca de la importancia que tiene la empresa familiar y sobre todo las pymes dentro de México. Y vamos a ver dentro de este tema también la forma en cuáles van a ser las principales herramientas para poder empezar a identificar ese tipo de riesgos y cómo los vamos a poder ir resolviendo. Bueno, entrando en materia, les diré por primer punto que en México casi el 80% de las empresas son empresas de tipo familiares. Y estas empresas familiares carecen muchas veces de una estructura corporativa. Si el bien, el producto o el servicio es muy bueno, sin embargo, estas empresas carecen de una estructura y de una cultura empresarial, la cual desde un punto de vista de negocios pues es importante y vital que se implementen, ya que cuando van creciendo estas empresas pues tienen problemas internos bastantes y también externos que les impiden crecer. Hablando un poco de porcentajes, ¿sabías tú que casi el 60% de las empresas que se generan inician operaciones a partir de los 3 o 5 años desaparecen? Y eso es un elemento importante para poder identificar que pues es importante que las empresas cuenten con estructuras financieras, operativas, tengan buenos procesos para poder ir manejándola bien la empresa desde un punto de vista más corporativo. Y ese es mi objetivo, poder identificar y poder gestionar hacia la interna elementos prácticos para poderlos mejorar. Dando otros datos importantes, podemos decir que también en este tipo de empresas hay mucha injerencia de la familia. Es decir, como no existen órganos corporativos internos de decisión, pues muchas veces las empresas tienen arraigada la forma de poder tomar la decisión, ya sea por el fundador o por la familia que está inmersa en las decisiones y en puestos claves. Esto no es malo. Sin embargo, muchas veces estas personas no tienen la capacidad estratégica, técnica u operativa para poder tomar decisiones, lo que implica que también pues es un reto al que hay que poder eh, identificar y saber cómo poder sobrepasarlo. No quiere decir que las empresas no deban de tener inmersos a la familia, pero lo que sí es que tienen que estar bien identificados los puestos claves, las funciones y sobre todo la parte de la metodología para la toma de decisiones. Bueno, también las empresas familiares carecen de una importancia de la parte de gobierno corporativo. El gobierno corporativo les va a dar un elemento de transparencia para poder tomar decisiones en forma interna, en forma correcta, para que todos los stakeholders, es decir, las partes relacionadas como socios, empleados, bancos, proveedores, todas esas partes interesadas tengan elementos de seguridad de que las decisiones son bien tomadas y que la empresa va creciendo y va tomando fortaleza desde un punto de vista más empresarial y no desde un punto de vista empírico o de personas que
tienen una idea vaga de cómo funciona la parte operativa. Todos estos elementos se van adicionando para que finalmente se encuentren empresas pues que tengan más respaldo en su operación para tener, por ejemplo, mejores financiamientos a mejores tasas de interés, lo cual les va a ayudar. Les ayuda a tener una mejor presencia en el mercado. No es lo mismo que una empresa familiar no tenga un gobierno corporativo de riesgo y control, a que una empresa sí la tenga bien identificado y tenga elementos que le ayude a ir mejorándolo. Bueno, todos estos elementos se conjugan para que desafortunadamente nuestro entorno de empresas familiares tengan muchísimos retos para poderlos ir superando. Pero no se preocupen, ahora les tengo una buena noticia. La buena noticia es que hay herramientas prácticas y de muy fácil utilización para que podamos identificar y empezar a identificar cuáles van a ser esos elementos que nos van a poder ir ayudando a ir mejorando poco a poco de una forma sistemática la forma de actuar de este tipo de empresas. Y vamos a ir desde lo más general hasta lo más específico. Primeramente les puedo decir que existen 4 herramientas que desde mi perspectiva y la metodología que yo utilizo nos van a ser de mucha ayuda para poder ir mejorando las empresas. Uno de estos elementos es la parte de conocer las fortalezas y debilidades de nuestro entorno empresarial. A través de una matriz que se llama FODA, una herramienta muy fácil de identificar, de utilizar, que es fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. Una vez que nosotros hayamos hecho este ejercicio, lo cual es un ejercicio muy dinámico, muy práctico, es decir, lo podemos hacer hoy y lo podemos después en unos 6 meses o en un año y tal vez vayan a cambiar algunos elementos. Pero aquí lo importante es que hagamos conciencia y seamos muy honestos en cuanto a las respuestas. Es decir, podemos identificar cuáles son las fortalezas de mi negocio. Las fortalezas pueden ser, pues, que tenga un producto o un servicio muy bueno, que lo puedo traspasar y darlo rápidamente en el mercado, que es de buena calidad, que es personalizado, etcétera. Todas esas situaciones que hay que identificar que son mi fortaleza. Y de ahí se desprenden la parte de las oportunidades. A partir de esas fortalezas que tengo en mi negocio, ¿qué oportunidades puedo ver en un futuro inmediato? Por ejemplo, poder decir que si mi servicio o producto es de buena calidad, pues puedo llegar a un siguiente nivel en cuanto a mejores clientes, expandir mi negocio a otras ciudades, colmarlo de otros elementos que vayan fortaleciendo el servicio o el producto. Posteriormente tenemos otro elemento que se llaman las debilidades, es decir, tener que ver cuáles son las debilidades de mi negocio en cuanto a la parte operativa, la parte financiera, y todo eso me va a ayudar a poder evitar amenazas. Si yo empiezo a identificar cuáles son las oportunidades o las debilidades que tengo en mi empresa, voy a empezar a identificar y hacer algo para que no estos elementos se vuelvan una amenaza. Por ejemplo, un desplazamiento en el mercado, una alza en los precios que me deje fuera del mercado o pues quizás un elemento de innovación o de tecnología que yo estoy muy obsoleto y que debo de cambiar en mi sistema interno, falta de controles, falta de personal adecuado, de perfiles adecuados. Todos esos elementos los tengo que identificar para poder hacer esta herramienta y les aconsejo que la hagan porque es muy práctica y muy fácil. En el curso las vamos a ver en forma muy directa y muy práctica. Otra herramienta que también es muy importante para poder identificar todo esto es la parte de la consultoría. Yo en mi perspectiva de negocios he notado que hay 5 elementos muy importantes los cuales tenemos que ir trabajando para poder hacer un diagnóstico y poder identificar y ir mejorando ese tipo de situaciones que se nos presentan. Este diagnóstico lo hago en 5 áreas claves que desde mi perspectiva son la clave básica de todo el negocio. La primera es la parte financiera, es decir, cómo está tu negocio desde el punto de vista financiero, qué información financiera se genera, cada cuándo, a quién se le genera, qué elementos se toman en cuenta, existen flujos de efectivo, existen presupuestos,
existen budgets o elementos que me ayuden a anticipar gastos inherentes, existe una revisión continua, existen auditorías financieras que me vayan mejorando toda esta parte de números y cifras. Existen KPIs en cada una de las áreas para poder identificar los estándares de medición en cada uno de mis elementos y áreas, cuentas por cobrar, cuentas por pagar, inventarios, qué elementos voy a utilizar en mis almacenes para poder saber si estoy haciendo una buena gestión en cuanto a entradas y salidas, o mi cartera, si está muy antigua, qué elementos voy a utilizar para poder ir presionando y mejorando sin desgastar la parte de venta, pero sí recuperando la parte de los créditos que están vencidos o cuentas por pagar, se hacen evaluaciones a mis proveedores, son los mejores proveedores los que tengo o por qué les compro a ellos. Todos esos elementos son elementos importantes financieros que me ayudan a poder ir mejorando cada uno de los temas. Otro elemento importante es la parte de recursos humanos. Hago un diagnóstico en la parte de recursos humanos donde se identifican los perfiles, cómo contratas, a quién contratas, cuáles son los canales para poder hacerte de los perfiles. Las personas que hoy en día están en tu empresa, ¿son las personas adecuadas para cada perfil o son elementos que te van a obstaculizar la eficiencia en tu negocio? Existen descripciones de puestos, existen objetivos claros y definidos en cada uno de los puestos. Bueno, vayamos a lo básico, existen organigramas, existen líneas de mando. Todos esos puntos son los que se generan y se ven en la parte de recursos humanos. El tercer punto en el que se identifica el diagnóstico es en la parte legal. Todos tus elementos, tus patentes, existen contratos adecuados de operación, existen situaciones de demandas en contra o a favor. Todos esos elementos son importantes. La parte del capital, cómo está tu capital, está muy pulverizado en cuanto a la parte de los accionistas o si se identifican los accionistas originarios y cómo se va generando esa parte en cuanto a tu parte legal. Son bien importantes esos elementos que también nos ayudan a poder identificar que si vamos a ir mejorando, pues que también sea en la parte legal. Otro elemento es en la parte de sistemas. Muchas veces los empresarios no le hacen mucho caso a esta parte operativa, pero el sistema es muy importante porque ahí tenemos elementos que nos pueden ayudar a poder tener un mejor control en cuanto a autorizaciones, pagos, compras, ventas, y el sistema es un elemento importante para que nos ayude a mejorar este tipo de situaciones dentro de la empresa. Y el quinto elemento es la parte de la venta y la parte de marketing, es decir, cómo estás tú utilizando tus canales de distribución. Haces campañas en el internet, son físicos, tu tienda es física, es en línea. ¿Cuáles son los elementos que tú estás considerando para que tu empresa vaya generando mayores ventas y que sean unos canales eficientes? Se hace también este análisis en todos estos elementos. Como ustedes se dan cuenta, hay mucha información que hay que empezar a generar dentro de estos puntos. Y el último que les puedo decir el último elemento como parte de una herramienta es la herramienta del gobierno corporativo. Un gobierno corporativo se debe de implementar como una estructura transparente, como órganos de decisión internos que nos van a ayudar a poder tener un respaldo de cómo se generan las decisiones, que hay riesgos, que hay controles internos que nos ayuden y nos aseguren no solamente a la parte interna, sino a las partes interesadas, como les dijimos anteriormente, para que ellos estén más seguros de que la empresa está en un control adecuado, que las decisiones son tomadas mediante órganos de control, comités, y que todos los elementos importantes de información financiera y operativa son mediante resultados, son revisados, auditados, puestos en una cuestión de resultados en forma inmediata, y todos estos nos van a ayudar a poder generar los elementos de mejora en tu empresa familiar. Hasta aquí es el primer tema que les había comentado. Espero que les haya interesado todos estos puntos. Yo quedo a sus órdenes para poder seguir el siguiente video, el cual vamos a hablar acerca de cómo institucionalizar a tu empresa desde un punto de vista corporativo. Y el segundo elemento sería cuáles son los retos principales a los que se enfrenta, en forma más detallada, a los que se enfrentan las empresas familiares. Quedo a sus órdenes. Mi nombre es Jorge Eduardo López Ávila.
Nos vemos en el siguiente video. Hasta pronto.